Dime qué hermano eres, qué posición ocupas dentro de tus hermanos y te diré cómo eres. Este concepto, que se llama la teoría del orden del nacimiento, fue ya escrito y estudiado a principios del siglo XX por un psicólogo austriaco de nombre Alfred Adler. Él decía que era muy importante y que sí influía el orden que tenía una persona dentro de sus hermanos, porque este orden y el tiempo en que cada uno nació determinaba un trato diferente por parte de los padres. Era diferente los papás primerizos que tenían al primer niño y el trato que le daban a él, las condiciones que le propiciaban, el tiempo que tenían o no, la experiencia o la inexperiencia iba a ser muy diferente al tiempo que le iban a dar, al trato y a la atención para el último niño. Y entonces la posición de esto iba a influir en nuestro temperamento, nuestra conducta y la personalidad en general del individuo en su etapa futura. Es cierto que determina, que influye el ser hermano mayor o hermana menor con el éxito que yo pueda tener o con la conexión que pueda tener con mi futura pareja, con mi esposo. ¿Es cierto eso? Sí, definitivamente influye y determina el orden que tenemos entre los hermanos en el sentido de cómo percibir, cómo voy a actuar, cómo voy a interactuar y cómo voy a conectar ya en mi etapa de pareja y de adulto. Por ejemplo, se considera que los hermanos mayores tienden a ser mucho más ordenados, comprometidos, organizados, serios, que les gusta ser líderes, que están a cargo de, porque papá o mamá los dejaba a cargo, si tuvieron más hermanitos, los dejaron a cargo de ellos, se les daba más autoridad a él tenía o ella tenía muchas más obligaciones por ser la hermana mayor, el hermano mayor, y además disfrutaron por un tiempo de ser el centro de atención, gracias al tiempo que tuvieron sus padres para ellos antes de que llegaran los hermanos. En cambio, los hermanos menores tienden a ser mucho más flexibles, más creativos, más divertidos, hasta tal vez más inmaduros o que pueden aprender a divertirse más que lo podría hacer el hermano mayor porque no tuvieron las obligaciones y las exigencias, las expectativas que tuvieron los padres con el hijo mayor. Y ser el hijo menor o la hija menor dio de alguna manera mucha más flexibilidad, mucho más espacio a los padres para criarlos, y también los padres se sintieron con mucha más tranquilidad y muchas menos exigencias de las que tuvieron o sintieron cuando tuvieron al primer niño o a la primera niña. Y entonces, cuando nos introducimos en el campo de las parejas, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver? Y imagínate esta secuencia. Tenemos a esta pareja que está formada por el hermano mayor. La dinámica entre un hermano mayor que tiene la tendencia a hacerse cargo de todo, a solucionar, a asumir, y alguien que ha sido, por ejemplo, la hermana menor, que tiene más inclinación a cooperar, que puede crear un vínculo sentimental mucho más equilibrado, que puede ser más divertida y que puede ser complementaria. Entonces sería como la unión perfecta, donde acá está él que dirige, que cuida, que protege, que guía, y acá está ella que es creativa, que es flexible, que se acomoda, que es divertida, y que ambos se van a dar exactamente lo que cada uno necesita y lo que cada uno tiene para brindar al otro. Por el contrario, si ambos ocupan el mismo puesto, imagínate un hermano mayor y una hermana mayor,
Los dos han tenido que hacerse cargo de los niños, los dos han aprendido a ser los sustitutos de los papás, los dos han aprendido a tener la autoridad, los dos han tenido por exigencias que hacerse cargo y caer en una lucha de poder porque están los dos entrenados desde niños por sus padres a dirigir y no a cooperar o ser dirigidos. Los dos con esas exigencias, esa presión, esa adultez precoz de niños los lleva ya como adultos a formar esta pareja siendo los dos mayores. Él, el hermano mayor, y ella, la hermana mayor, donde se va a crear una serie de mayor enfrentamiento, discusiones. Los dos van a pelear por ejercer el control. La teoría del nacimiento es un aspecto muy interesante y muy importante. Y como siempre digo, yo comparto estos contenidos para que podamos nosotros amar, apasionarnos por la capacidad de observación. Hay que ser caminantes en la vida que pueden observar. Y cuando observamos podemos darnos cuenta de qué cambios podemos hacer, qué hay que quitar, qué hay que sacar, qué hay que superar, qué hay que sanar, qué hay que potenciar. Y esta de la teoría del orden de nacimiento es muy, muy interesante porque si vamos observando parejas muy cercanas, podemos llegar nosotros a nuestra propia conclusión. Y definitivamente yo lo he visto mucho en muchos casos cuando han venido a terapia, las dificultades que existen cuando ambos han estado acostumbrados toda la vida a ser los hermanitos mayores o ser los hermanitos inmaduros los últimos, que no siempre se va a dar porque puede ser que también los hermanos menores, por las condiciones en las que llegaron, tuvieron que enfrentarse a más situaciones desafiantes y eso los hizo madurar mucho más que al hermano mayor o a la hermana mayor, que tal vez llegó en un momento donde la familia estaba muy bien económicamente, donde tenían mucho tiempo, donde podían, tal vez tenían la ayuda, la compañía de los abuelos o de otra familia, y con el hermanito menor tal vez la familia tuvo que emigrar y pasaron situaciones más desafiantes que hicieron que este hermanito menor, que se supone es el más divertido, el más inmaduro, el más inconsciente, se enfrentara a condiciones diferentes que lo obligaran a madurar. Entonces vemos a un adulto que fue el niño, que fue el hijo menor, mucho más maduro, mucho más capacitado para tomar decisiones, mucho más centrado que el hermano mayor. Entonces decimos, esto influye, pero no va a determinar y las condiciones siempre son diferentes. Otro punto importante es que los hermanos en función a la posición van a ser diferentes, la personalidad va a ser diferente, a pesar de que ha sido criado por mamá y por papá. Porque los momentos de vida en que cada uno llegó, en que nosotros hemos llegado a la vida de nuestros padres y a la vida de nuestros hermanos han sido momentos diferentes, donde las condiciones han sido diferentes, porque además la vida nunca es un estado permanente, incambiable, inmovible. Han sido diferentes estados vitales de vida y por lo tanto, aunque haya sido la misma educación de papá y de mamá, las personalidades van a ser totalmente diferentes. A veces los padres se cuestionan, ¿por qué mi hijo es tan diferente a este hijo si le dimos lo mismo? En términos generales le pudieron dar lo mismo, pero las condiciones fueron muy diferentes, las formas de amor fueron muy diferentes, las condiciones para dar consejos fueron muy diferentes. Entonces, en función a eso, las personas empiezan a evolucionar, cambiar y las personalidades definitivamente van a ser diferentes.
¿Te has puesto a pensar en cómo el ser hija única o el ser hijo único, el ser hijo mayor, el ser hijo menor o el ser hijo medio puede estar creando las condiciones para el éxito de una pareja o para el fracaso? ¿Por qué las parejas se divorcian y nosotros consideramos muchísimos puntos de vista? Buscamos muchísimas explicaciones, pero generalmente no nos ponemos a pensar o a considerar la posición que ellos ocuparon entre los hermanos, que lo pudieron hacer a uno más maduro, más dispuesto a dar, más dispuesto a proteger, más dispuesto a tomar compromisos de manera mucho más objetiva y seria, y a otro o a otra que fue la última niña y que siempre estuvo como jugando en la vida sin este proceso de maduración que es vital e importante, que nos permite formar parejas aprendiendo a ceder, a cambiar, a transformar y siempre a hacer movimientos como los movimientos básicos de la vida. Espero te haya puesto a pensar, te invite a observar y vamos a conversar más sobre la teoría del nacimiento en la formación de las personalidades. Muchísimas gracias, un beso enorme, gracias por suscribirte, gracias por compartir y sobre todo muchísimas gracias por tus comentarios que los leo con mucho entusiasmo y con mucho interés. Hasta la próxima.